Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo de peticiones que me habéis hecho. Bueno, pues vamos a empezar con Audax. Y bueno, pues Audax, bueno, pues vamos a ver un poquito de historia, como dicen. Y bueno, pues Audax viene de romper una zona de techo bastante marcada que inició en 2021 y que bueno, pues estuvo atacando esa zona de techos en repetidas veces hasta que bueno, pues en marzo de este año fue capaz de superar esa zona. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Bueno, pues ahora lo que hace, tras llegar a la siguiente zona de resistencia, que está en esa zona de los 2 euros, como vemos aquí, que marcó en agosto de 2021, pues desde ahí ha comenzado una corrección, consolidación de esa rotura. Y esto, bueno, pues podríamos decir que de momento, ya que, bueno, pues todavía esto estaría por confirmar, es un throwback a esta zona de resistencia tan importante que superó el valor. Y bueno, pues ahí de momento se ha detenido el valor. Ahora mismo, pues bueno, justo está en ese primer nivel, esa zona está en esa horquilla que comprende el 1,54 y el 1,44,6 aproximadamente. Y bueno, pues de momento se ha detenido en ese primer del 1,54 y por indicadores, esto es gráfico semanal, como vemos, bueno, pues tenemos al directional move en zona extrema, tenemos al directional move, al easy move, perdón, en zona neutral, está bajista en zona neutral. Tenemos al estocástico con mucha sobreventa y parece que se intenta girar al alza. Tenemos al vigía que, bueno, muestra alguna divergencia alcista, a punto de girarse al alza también, pero lejos de la zona cero, de la línea cero. Y tenemos al vigía aquí haciendo una, bueno, no llega todavía a ser una zona de espejo, pero bueno, parece que pueda llegar a serlo. Entonces, bueno, de momento en gráfico semanal parece que pueda tener, está en buena situación para crear un rebote. Y bueno, ahora vamos al gráfico diario para ver las zonas a más corto plazo que debe ir superando, que están bastante marcadas. Bueno, pues está en la zona 1,54, como he comentado, y bueno, pues el primer nivel que debe superar el valor es el 1,64. Ese es el primer nivel que debe superar el valor para comenzar ese rebote tras tocar esa zona del 1,54 y posiblemente completar ese throwback a esa resistencia rota. Y bueno, una vez superado ese nivel, la siguiente zona ya estaría en el 1,69, que coincide con la media de 200 sesiones, y la siguiente zona ya sería el 1,74,6. Bueno, pues esos son los niveles más relevantes de resistencia en el corto plazo. Y bueno, pues por abajo, pues lo dicho, una vez tocado ese 1,54 sería ese primer nivel de soporte, y la siguiente zona pues ya estaría en la zona del 1,44, como ya he comentado antes. Así que bueno, pues por indicadores en gráfico diario, pues vemos, hay una cosa curiosa, y es que en el directional move, cada vez que choca con esta zona horizontal, bueno, pues el valor corrige. Entonces, primera señal de que pueda haber un rebote importante sería que el indicador superase esa línea horizontal. La media bajista ya la ha cortado a la baja, eso es buena señal, así que ahora sería la confirmación romper esa zona, la media alcista. Entonces, en el resto de indicadores en gráfico diario, pues bueno, ya tenemos al directional move pegado a esa línea cero, tenemos al estocástico girado al alza, tenemos al vigía también girado al alza, y tenemos al Concord también comprimido ahí en torno a esa línea cero. Así que bueno, están en buena situación los indicadores. Y bueno, pues por arriba, como ya he comentado, la primera zona sería ese 1,64, siguiente 1,69, que coincide con la media de 200 sesiones. Ese nivel es importante debido a que sería recuperar esa zona de la media exponencial de 200 sesiones, y sobre todo esa zona del 1,74,6. Esos son los niveles a superar en el corto plazo. Bueno, y día que ya la he comentado en vídeos pasados, si queréis echarle un vistazo, pues bueno, le voy a comentar un poco más o menos lo mismo, porque sigue más o menos pues en la misma situación. Tras romper las dos zonas importantísimas de resistencia, como vemos aquí, el valor ha continuado subiendo, pero por ahora se ha quedado sobre esta zona del 0,0
0,16.5. Esa zona ahora mismo, bueno, pues esta zona sería el soporte más cercano que tiene el valor, esa horquilla al completo del 0,0158 y 0,0165. Esto es el gráfico semanal. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues vemos cómo ha tenido un fuerte escape alcista. Aquí vemos en el directional move cómo corta esa media alcista por encima de la bajista. Y bueno, pues eso pues es una señal muy alcista, pero de momento parece que toca consolidar porque se ha girado a la baja, ha encontrado como una especie de techo, no ha llegado a ese objetivo del 0,0187, si bien es cierto que bueno, pues debe consolidar toda esta subida, que ha sido una subida muy fuerte el valor, antes de volver a reiniciar ese tramo alcista. Vamos a ver el gráfico diario y bueno, como ya comenté en el gráfico pasado, el soporte de más corto plazo sería ese 0,0153, ese sería el nivel más importante, y luego ya estaría en esa zona del 0,0138, que ya estarían encima todas esas medias exponenciales a partir de ese nivel. Los indicadores en gráfico diario, como vemos, pues mucha sobrecompra, pero bueno, por el momento el valor sigue haciendo máximos, así que bueno, pues de momento primer soporte es esa zona del 0,0153. Bueno, Ecentis ya la comenté hace poco también y bueno, pues ya viene de romper un soporte de largo plazo, un soporte histórico, que es esa zona del 0,098. Después de romper ese nivel, bueno, pues el valor entró en caída libre. Ahora mismo, ese soporte que está intentando crear en torno a esa zona del 0,086, ya comenté que puede haber un rebote, ya que estaba con muchísima sobreventa tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal, y bueno, pues vemos cómo parece que intenta rebotar el valor, si bien es cierto que bueno, pues empezó con mucha fortaleza y se vino debilitando. El volumen, como vemos, ha sido en esta última sesión ha sido bastante alto. Tenemos al directional move contrariándose, buena señal de cara a ese posible rebote. El easy move girado al alza, si bien es cierto que está lejos de la línea cero. Al estocástico intentando salir de la sobreventa. Tenemos al vigía intentando girarse y cortar esa primera media, y tenemos al Concord que ya ha cortado al alza la línea 0. Entonces, el primer nivel que debe superar el valor es ese mismo soporte que tuvo y que perdió, que es la zona del 0,098, y la siguiente zona ya estaría en la zona del 0,118. Por abajo, por supuesto, perder esa zona del 0,086 implicaría reanudar esa tendencia bajista, y bueno, pues de nuevo al estar en caída libre iría a buscar una zona de soporte que posiblemente estuviera en esa zona del 0,08, ya que bueno, pues en los números enteros suele haber cierto soporte en los valores. Entonces bueno, pues esa es la situación ahora mismo en Ecentis. No es buena ni mucho menos, ya que está en plena caída libre. Entonces bueno, veremos a ver si este rebote consigue confirmarse. Eso implicaría superar esa zona del 0,18 en primer lugar. Entonces bueno, pues iremos viendo y actualizando la información del valor. Bueno, vamos con Horizon, que bueno, me habéis preguntado también por ella, y bueno, pues yo la veo que está en una zona bastante complicada, ya que bueno, ahora voy a poner, este es el gráfico diario, voy a empezar por el gráfico mensual, que vamos a ver precisamente lo que quiero mostrar. Y bueno, pues esta es la zona de mínimos históricos, 1,45. Como vemos, bueno, pues está cotizando en 1,50 a día de hoy. Es verdad que en este gráfico está dejando a priori una vela, un martillo invertido, pero bueno, está cotizando en esos niveles cercanos a ese mínimo histórico, algo que bueno, no es buena señal, ya que en caso de perder ese nivel comenzaría una corrección que no hay soporte por abajo, con lo cual no sabemos hasta dónde podría llegar. Ahora mismo el valor, bueno, pues desde prácticamente 2021, enero de 2021, donde marcó este máximo en la zona de los 4,36 aproximadamente, el valor
pues bueno, como vemos, no hace nada más que perder posiciones. De momento vuelve al 1.45, cerca de ese nivel está cotizando. Ese es el gráfico semanal y lo que quería explicar en el gráfico, el gráfico mensual. Entonces ahora vamos a pasar al gráfico semanal y bueno, pues vemos que el valor intentó rebotar esos niveles de 1.49 y llegó a la zona del 1.71 y desde ahí ha bajado con fuerza y claridad de nuevo hacia ese soporte del 1.49, 1.50, que es, bueno, pues está cerca de ese mínimo histórico 1.45. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, están en sobreventa. Tenemos al Directional Move contrayéndose, pero se ha aplanado, como vemos aquí, ha entrado en una zona neutral. Tenemos al Easy Move también en zona neutral, tenemos al estocástico en sobreventa y girado a la baja, al Vigía neutral y al Concord completamente pegado a esa línea 0. Y bueno, pues eso en cuanto al gráfico semanal. Y en el gráfico diario, bueno, pues tenemos que está ahora mismo desde noviembre en un lateral que está en torno a esa zona del 1.72 aproximadamente y esa zona del 1.49.4. Entonces esos son los niveles. Como vemos aquí, viene de haber marcado un techo, que es esa zona del 1.72 aproximadamente que marcó aquí el Directional Move. Y bueno, pues de momento los indicadores, pues tenemos al Easy Move cortando al alza, tenemos al estocástico en sobreventa pero no se ha girado aún al alza. Tenemos al Vigía bajista cortado a la baja y tenemos al Concord neutral. Tenemos esta última sesión ha hecho un volumen bastante alto, cerrando prácticamente en mínimos. Pues bueno, yo por las cercanías a esa zona de soporte tan importante que está, bueno, pues lo dicho, perder este nivel del 1.49.4 implicaría ir a buscar esos 1.45. Y bueno, pues en caso de ver que rebota con fuerza, de nuevo parece que podría ir a buscar esa zona del 1.72 aproximadamente. Pero si rompe este nivel, ir a buscar esa zona del 1.45 con el peligro que conlleva perder ese nivel, como ya he comentado. Así que bueno, Horizon está en una zona peligrosa y complicada, a falta de confirmar si desde aquí rebota en busca de ese 1.72 de nuevo o por el contrario rompe este nivel y baja a esa zona del 1.45. Bueno, y Solaria, que como vemos aquí está intentando pues no alejarse de ese soporte tan importante, que ha perdido el valor, que está en la zona del 8.90 y el 8.16, está ahí pegada a ese nivel. Y bueno, como vemos aquí, lo positivo quizás sea ese Directional Move completamente en zona extrema. Desde ahí suele rebotar siempre con mucha fortaleza. Este es el gráfico, además semanal. Como vemos aquí, cada vez que ha llegado a ese nivel ha venido un rebote bastante importante. En este caso, como vemos, bueno, está por debajo de esa horizontal roja y tocando prácticamente esa zona de extremos. Entonces, bueno, pues de cara a un posible rebote del valor, pues es posible que en breve veamos un rebote. Lo que no sabemos, lo que no sabemos es qué intensidad tendrá ese rebote. Entonces, bueno, pues de momento los indicadores en gráfico semanal, como ya he comentado, el Directional Move en zona extrema, tocando zonas extremas, tenemos al Easy Move bajista, tenemos al estocástico en sobreventa, tenemos al Vigía marcando ciertas divergencias alcistas y tenemos al Concord también ahí haciendo como una especie esa zona de espejo, como ya he comentado, que bueno, pues debe confirmar rompiendo al alza. Y ahora vamos a pasar al gráfico diario y bueno, pues como vemos está dejando ciertas velas de soporte, ese martillo, esta zona, estas velas pequeñas y con volumen. Bueno, pues vamos a ver si el valor desde aquí consigue rebotar. La primera zona que debe superar el valor es esa zona de los 9.23 aproximadamente, donde ha dejado esos máximos previos y bueno, luego ya se iría a esa zona de los entornos
de los 10.32 aproximadamente. Esos dos son los dos primeros niveles importantes que debe superar el valor. Vemos aquí también tenemos al Directional Move en zonas extremas, tenemos al Easy Move también, bueno, pues está en esa zona neutral, tenemos al estocástico también en sobreventa intentando girarse al alza, tenemos al Vigía que ya se gira al alza y tenemos al Concord ahí pegado en la línea cero. Entonces, bueno, pues parece que sí que puede haber un rebote desde estos niveles. Lo que no sabemos es, bueno, pues la intensidad que tendrá. Veremos a ver si es capaz de superar esa primera resistencia importante que estaría en esa zona del 9.22.8, 9.23, y bueno, si es capaz de superar ese nivel ya iría a buscar esa zona de los que he comentado, de los 10.32 aproximadamente. Tiene un gap abierto bajista aquí en esta zona en torno a esos 9.80 y los 9.88 aproximadamente. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Por abajo, pues en caso de perder ese soporte, vamos a ir al gráfico mensual, pues ya se vendría a la zona de la media de 200 sesiones, que estaría en esa zona de los 6.80, pero el soporte estaría en esa zona de los 5.55. Entonces, bueno, de momento el valor está intentando reaccionar desde estos niveles, veremos a ver si lo consigue, y como ya he comentado, bueno, pues esos niveles son los primeros que debe ir superando para alejarse y recuperar esa zona de soporte tan importante que ha perdido. Bueno, Telefónica, que ya comenté también en vídeos pasados que estaba justo en esa zona de soporte de los 3.91, que en caso de perderla iría a buscar esa zona de los 3.77. Parece que la perdió de intradía, pero ha conseguido cerrar por encima y máximos de la sesión en esta última sesión. Entonces, bueno, pues parece que ahora pueda venir un rebote en el valor. Los primeros niveles, bueno, pues tiene aquí este gap abierto entre la zona de los 3.99 aproximadamente y esa zona de los 4.01. Entonces, bueno, pues veremos a ver si es capaz de superar ese nivel. Ya iría a buscar esta zona de las medias exponenciales, que está en torno a los 4.10, y sobre todo debería superar esa zona de los 4.16 por abajo. Pues como ya he comentado, en caso de perder esa zona del 3.91 con claridad, ya iría a buscar esa zona del 3.77, que sería la primera zona de soporte importante. Algo que, bueno, pues debe hacer cuanto antes mejor sería recuperar esa media de 200 sesiones que ha perdido, que está en torno a esa zona de los 3.97. Los indicadores, bueno, pues como vemos aquí, tenemos al Directional Move abriéndose, eso es mala señal. En caso de rebotar debería comenzar a cerrarse. Tenemos al Easy Move pues en zona neutral muy bajista. Tenemos al estocástico en sobreventa intentando girarse al alza, tenemos al Vigía girándose al alza también, pero lejos de la línea cero, y tenemos al Concord también intentando girarse al alza y cortar alza la línea cero. Entonces, bueno, pues esta es la situación de Telefónica. Lo primero, pues eso, debería cerrar el gap. En caso de cerrar el gap, ya se vendría a esa zona de los 4.10 aproximadamente, por donde chocaría con estas dos medias exponenciales, y luego ya estaría en la zona del 4.16. Por abajo, pues lo dicho, caso de perder 3.91, iría a buscar esa zona del 3.77. Bueno, y Artificial, que escapa al alza, rompe el intradía, pero no es capaz de superar la resistencia del 0,0963, que consiguió romperla en intradía, pero como vemos aquí, bueno, pues luego el valor no fue capaz de confirmar esa rotura, ni siquiera tampoco cerrar por encima de ese 0,095, que es los máximos que hizo estos días pasados. Sí que ha sido capaz de superar y cerrar por encima de esa zona del 0,0924. Como vemos aquí, ahora viene una zona complicada, ya que tenemos al Directional Move, como vemos aquí, completamente contraído contra la media bajista. Esto, bueno, pues o rompe con claridad y mucha fortaleza ese 0,0963, o estaremos hablando de que posiblemente haya marcado un nuevo máximo desde el cual empiece una corrección. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de superar esos en estos bandazos que da desde que arrancó. Si bien es cierto que, como ya he comentado, todavía tiene parte del gap del 0,0907 abierto, ya que todavía no llegó a tocar ese nivel, se quedó en el 0,0909. Y desde ahí, bueno, pues intentando volver a reaccionar, pero el valor rompe en intradía sin confirmar
esa rotura a final de sesión. El volumen pues está bastante más activo que en sesiones pasadas, entonces bueno, vamos a ver si es capaz de romper con claridad y fortaleza esos niveles, ya que como ya comenté, el valor trae muchísimas divergencias bajistas ya desde hace tiempo. En caso de superar ese primer nivel, importantísimo para mí sería ese 0,0963 y luego ya, bueno, pues iría a buscar esa siguiente zona del 0,101 aproximadamente. Por abajo, bueno, pues en caso de no ser capaz de romper con claridad, marcaría un nuevo techo. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando. Bueno, y me habéis pedido una criptomoneda que es Solana. Bueno, pues esto ahora mismo está en una zona, vamos a poner primero el gráfico semanal. Ahora mismo está en una zona lateral entre esa zona de los 0,36 y la zona del 0,18, como vemos aquí. Bueno, pues oscila entre esos dos niveles. Ahora mismo está más pegada en esa zona baja de ese lateral. Y bueno, pues parece que intenta rebotar desde estos niveles. Como vemos aquí, la sobreventa es bastante grande, está intentando girarse ya el estocástico al alza y tenemos también, bueno, pues el Concord hay contraído contra esa línea 0 y el vigía intentando girarse también al alza. Esto es el gráfico semanal, como ya he comentado. Los niveles importantes, ya que el valor cayó desde esa zona del 0,27 aproximadamente a esa zona del 0,184. Ha caído bastante a plomo, entonces bueno, ha tenido una corrección bastante vertical, entonces no ha dejado esa zona de resistencias que se suele dejar en esas correcciones que tienen los valores. Entonces bueno, pues esos primeros niveles de corrección de Fibonacci estarían en esa zona del 0,217, la siguiente zona estaría en esa zona del 0,227 y luego el más importante para mí, que siempre es ese 61,8%, sería esa zona del 0,237. Esos son los niveles que debería ir superando el valor. En caso de perder ese mínimo del 0,184, bueno, pues tendría ahí al lado esa zona del 0,18, que como vemos aquí, zona, bueno, pues es la zona, la parte baja de ese lateral que lleva el valor desde más o menos mediados de 2024. En caso de perder ese nivel, la siguiente zona de soporte estaría en esa zona del 0,134 aproximadamente. Esto en el gráfico semanal, que se ve bastante más claro. Y en el gráfico diario, como vemos aquí, para mí la zona importantísima a batir sería esa zona del 0,23,1, ya que, bueno, pues por ahí, aparte de ese último máximo que ha dejado el valor antes de tocar esa zona del 0,184, pasan las medias exponenciales de 200 y 100 sesiones. Si es capaz de superar primero este nivel del 0,26, que sería esa primera resistencia que tiene el valor, esa siguiente zona importante sería esa zona del 0,231 y en caso de superar ese nivel iría ya a esa zona de los 0,25,2. Y por indicadores tenemos al directional move neutral, tenemos al easy move giro al alza pero lejos de la línea 0, tenemos al estocástico en zona neutral, más pegado a esa zona de sobreventa, tenemos al vigía neutral y tenemos al Concord contraído contra esa línea 0. Así que bueno, pues esos son los niveles. En caso de superar esa zona del 0,26 aproximadamente, iría a buscar ese nivel importante a superar, que sería esa zona del 0,23,1, y en caso de perder esa zona, ese mínimo del 0,184, iría ya a buscar ese 0,18, que es la parte baja de ese lateral que lleva la criptomoneda. Bueno, pues esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y los podcasts del YouTube, también en el canal de Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.